Bueno, ya estamos al aire nuevamente, como te decía, las vuelvo a presentar, es la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta segunda de la legislatura porteña, María Rosa Muiños, que ingresó y representa al Frente para la Victoria, y recién estaba conmigo escuchando el audio del presidente Mauricio Macri, así que la primera alusión. María Rosa, gracias por venir a Radio Sónica, muy agradecido. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿qué decir? Yo no lo había escuchado el audio. La verdad que ayer estuve en mi oficina muchísimo tiempo trabajando y no, por suerte no lo había escuchado. Nada, me parece que él se muestra relajado y dice cosas como al pasar, pero me parece que está pensado todo el discurso y va en una línea de instalar un mensaje y ese mensaje es muy similar a quien paga el ajuste, ¿no? Porque el ajuste lo paga la clase media baja, los trabajadores en general, y vamos a un camino donde estamos instalando la flexibilización laboral. Me parece que él hace referencia a eso. Me parece que se olvida algunas cosas. Como vos bien dijiste, la responsabilidad de los empresarios en la construcción de este país. Es como si solamente los que fueran responsables de esta construcción fueran los trabajadores. Y nuestra construcción, la de los funcionarios públicos. Yo soy una funcionaria pública que me toca estar en la legislatura. Él es el presidente, él tiene la mayor responsabilidad dentro de este país hoy. Bueno, me parece que ya se ha enfermado un montón de veces, digamos, si vamos a contar con el tema del ausentismo laboral, él viene como perdiendo, ¿no? Me parece que hay que empezar a marcar estas cosas. No solamente en el caso de él, sino de todos los que tenemos responsabilidades políticas. Hay que empezar a exigirle más precisión a la clase política cuando habla, cuando trata de instalar conceptos. Esto parece dicho a la ligera y me parece que esto hay que remarcarlo. Esa palabra, ¿no? Precisión. Pero la precisión no solamente cuando se dice algo estando en el gobierno, sino precisión cuando se dice algo en campaña. Absolutamente. Porque sí, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo no se explicaron en la campaña. Bueno, yo creo que sí, que él explicó. Lo que pasa que alguna gente eligió qué parte del discurso tomar. Si vos recordás todo el recorrido de campaña antes de la primera vuelta y antes de la segunda, él fue y vino con el discurso permanentemente. No es la primera vez que lo escuchamos decir una cosa parecida. El tema es que después cuando trató de juntar votos de otro sector, fue para atrás en este discurso. A mí me parece que creer que la gente lo votó confundida es subestimar a la gente. ¿Sí? Yo creo que la gente, en su mayoría, no en su gran mayoría, porque hay una paridad entre los dos candidatos que sacaron la mayor cantidad de votos, ¿no? La diferencia entre Macri y Scioli no fue un abismo. ¿Es verdad? Pero me parece que la gente quería un cambio. Y creo que tenía como alguna idea de lo que Macri iba a hacer. Jamás se imaginó que iba a tener la capacidad y la voluntad de hacer este cambio tan abrupto, sin gradualismo, pero sí que, y que por ahí creo que algunos compañeros esto lo han pensado en algún momento también, que yo creo que es lo que va a pasar. No es la misma sociedad la de antes de los 90 que esta sociedad. Durante estos 12 años se construyó una conciencia social sobre la conquista de los derechos y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la preservación de esos derechos. Por eso no es casualidad la decisión de la Corte respecto del tarifazo, porque la Corte también, aparte de mirar la legalidad, ¿sí? Que digamos que el Ejecutivo saque una medida de esta naturaleza sin haber hecho las audiencias públicas, también mide el humor social. Y me parece que nosotros, que somos opositores, hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora, que salir a la calle. La Corte mide el humor social y no lo mide el gobierno. ¿No se da cuenta el gobierno de cuál iba a ser el humor social ante un impacto tan terrible del sí, tarifazo? claro, yo creo que lo mide. Lo que pasa es que tiene una ideología el gobierno, y el gobierno eligió quién iba a pagar el ajuste. Digo, hay un ajuste tarifario brutal,
pero al mismo tiempo hay una baja, al mismo tiempo no, primero hay una baja de las retenciones al campo. Sí, que ahora dijo Peña que tal vez no las Hay un sacaban, no gobierno, las quitaban. Porque es imposible sobrevivir, es imposible financiar el país. Pero hubo una decisión primera, que es que la clase media y la clase media baja paguen las ganancias extraordinarias de un sector. Porque lo primero que hace es sacar las retenciones, sabiendo que no iba a tener cómo financiarse. Ya tenía decidido qué clase social iba a pagar esa ganancia extraordinaria de otro sector social. Y vos decís que fue la sociedad o la gente o los trabajadores o el pueblo en la calle en la que ahora le está poniendo límites. ¿Crees ahí en un punto que también hay algún cierto grado de responsabilidad en algún sector de la oposición y también del sindicalismo en no haber hecho pie y no haber acompañado también a la gente en la calle? Yo creo que... No hablo de toda la oposición porque es difícil hablar de todos, pero sí de un sector importante. No, yo creo que fueron buenos todas las movilizaciones y fueron diferentes. Uh-huh. Y fuimos a diferentes movilizaciones cada uno de nosotros. No, me parece que está bueno lo de ayer de la CGT como un primer paso, eso no es una unidad total, eso está claro. Yo soy una firme convencida de que la unidad se construye por abajo, no con acuerdos de dirigentes. Sí me parece que expresan una necesidad. Y sí también me parece que como venimos de un gobierno peronista, no había necesidad de tomar acciones, digamos, que llevaran a una protesta social en la calle contra las medidas de gobierno, porque los 12 años del kirchnerismo, salvo el punto controvertido de ganancias, no hubo grandes crisis sociales y Cristina no ha tomado medidas que fueran en contra del interés de la gente. Bueno, para seguir hablando de la CGT le quería preguntar, entonces, teniendo en cuenta que quizás muchas de las medidas de este gobierno fueron populares, ¿cómo es a la CGT ahora que todavía no accionó? La realidad es esa. Exactamente, todavía no empezó a funcionar esta CGT, por eso me parece que es un primer paso y también la CGT lo hace tomando en cuenta el humor social y la necesidad que hay de organizarse. ¿Vos pensás que puede llegar a haber algún paro a corto plazo? No sé a corto plazo, paro va a haber seguro. Paro va a haber seguro porque es un gobierno que tiene una política que a mi juicio es contraria a los intereses de la mayoría, por lo menos en política económica, y se desprende de algunos discursos que en algunos otros sectores también. Digamos, esta instalación también, así como al pasar de la guerra sucia, digo, estos dichos que parecen que salen de la nada o porque se levantó, lo agarraron medio dormido. La verdad es que no, nosotros lo hemos visto en campaña, tiene un discurso, le arman un discurso con esta ligereza, ¿sí?, con la que se presenta, pero que a mi juicio está calculado. Está tratando de instalar una idea, una política, lo que haría cualquiera, quiero decir. Les recuerdo a los oyentes también, o se los cuento si es que no lo saben, que María Rosa pertenece a la agrupación Peronismo por la Ciudad, que también conduce Víctor Santamaría, líder sindical de UPCN. Del SUTER. También se afilió a UPCN. Sí, exacto, también sos afiliado a UPCN. Así que también es para contarles del lugar del que habla también María Rosa, de sus años de militancia también. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo trasladás esa política nacional a la ciudad. Bueno, no se traslada, es al revés. Es la ciudad que está trasladando su política a la nación en este momento. En lo metodológico están tratando de hacer lo mismo. Me parece que también esta cosa de ida y venida, esta sorpresa entre algunas medidas, tiene que ver con que yo entiendo, se imagina un escenario similar al de la ciudad de Buenos Aires.
porque a mí me hace acordar mucho este momento político, al momento en que Macri asumió por primera vez la jefatura de gobierno de la ciudad, donde se enfrentó con todos los sindicatos, tomó estas medidas que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que no lo aplicó gradualmente? La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires algún resultado le dio, porque vamos por el tercer gobierno del Perón en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos creés que a nivel nacional esto se va a replicar? Porque, digamos, no es el mismo el contexto social de la ciudad que de la nación. Y básicamente no es lo mismo administrar una ciudad con el presupuesto más grande del país y con funciones limitadas, las que le corresponden a un intendente, que administrar un país, donde vos tenés economías regionales, tenés que sopesar entre los diferentes distritos, entre las provincias, sus necesidades y lo que producen, y todos los conflictos políticos que se van armando en cada uno de los distritos. Claramente es otra cosa. Preguntarte cómo ves tus años en la legislatura, que han pasado, te queda, bueno, 2017 es el plazo final, o sea que te queda un año de gestión por delante. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, la verdad que para mí fue una sorpresa. Yo siempre estuve en la gestión. Me encanta gestionar, me encanta ejecutar, o sea, planificar algo para después ponerlo en práctica. Y pensé que en la legislatura eso no iba a poder pasar, porque si querés es más un ámbito de pensamiento, de acompañar la gestión de alguna forma, aunque seas oposición, porque vos estás planificando herramientas que vas a tratar de negociar o imponerle al Ejecutivo para que tenga determinadas políticas. Siendo oposición es más difícil, porque por ahí son políticas hasta contrarias, estás forzando, estás marcando un camino, diciéndole, mira, para mí en esto tenés que ir por este lado, aunque a vos no te guste. Entonces implica una construcción que a veces se hace muy adentro. Esto que te decía, yo ayer no había escuchado, no había visto la tele, por ejemplo. Yo trato de salir mucho. Yo estoy muy contenta con mi gestión en la legislatura, porque me parece que hice un mix importante de trabajo técnico y mucha recorrida en los barrios. Me ayudó haber sido 2 años la presidenta de la Comisión de Descentralización. Luciano. Sí, acerca justamente de eso de la legislatura que mencionabas, por ahí viendo algunas declaraciones tuyas anteriores, se hablaba de un año, el 2016, un poco improductivo a nivel legislativo. No sé si me podés desarrollar un poco ese concepto. No, bueno, es una frase un poco fuerte. Sí, sí, digo, en un contexto de por ahí muchos actos, muchas menciones y demás. No, yo estoy... A nivel leyes, ¿no? No. Sí, entiendo perfectamente, porque te referís a la nota que salió ayer. Claro, sí. Que, nada, me parece que es una buena nota. Uh-huh. Y me parece que dice con claridad, por lo menos lo que yo dije, Sí. es que esto no es de este año. Claro. Y no es improductivo en cuanto a leyes. Y me parece a mí, yo no sé si está en la nota y me gustaría aclararlo, que es un vicio de todos los oficialismos tratar de apropiarse de la iniciativa en la política. Entonces, lo que nos está pasando este año, a diferencia de los anteriores, es que vos tenés un ejecutivo cuyos cuadros de gestión, que llevaban muchos años en la ciudad, con mucho conocimiento de la política que querían llevar a cabo, de lo que ya habían hecho, de lo que querían hacer, y de los equipos de trabajo, se han ido al gobierno nacional y al gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces hoy, en muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas, tenés gente, funcionarios públicos, que por ahí no tienen la misma política que llevaron durante estos años, la misma práctica política, o el mismo desarrollo como cuadro. Claro. ¿Sí? ¿Hace falta debate? Debate hay. Lo que hay es como una decisión del Ejecutivo de ser la cabecera en la generación de las leyes importantes. Esta es una evaluación mía, en mi experiencia con eso. Yo tengo
varios proyectos de ley que no vienen de este año, sino que vienen del año pasado, del anterior, que a pesar de tener consenso, a pesar de estar discutido, no terminan saliendo. Y yo entiendo que al no haber objeciones políticas ni objeciones técnicas, esto tiene que ver con la necesidad del Ejecutivo de ser el que tiene la iniciativa, el quedar como el que tiene la iniciativa. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana, no sé si ya lo está haciendo, Horacio Rodríguez Larreta está presentando la ley de urbanización de la Villa 20. Sí. Y la realidad es que ese proyecto de ley es un producto inteligente, es producto de la mesa de urbanización de la Villa 20, donde está el Ejecutivo, está el presidente del IBC, estuvo el presidente del IBC que se fue la semana pasada o la anterior, está este también, hay funcionarios, hay técnicos trabajando, hay legisladores, hay asesores de legisladores y básicamente está la gente que vive en la Villa 20. Pero la presentación la va a hacer él, ¿sí? Y firman ese proyecto de ley la mayoría de diputados pro. Yo lo acompaño ese proyecto de ley, porque está bueno que urbanicen la Villa 20. Ahí es interesante ponernos a analizar, porque los sectores más radicalizados de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué dicen? Muchas de las cosas que hizo durante 8 años Macri, o que ahora continúa Larreta, han tenido la complacencia del Frente para la Victoria en la ciudad. ¿Qué opinás respecto a lo que dicen esos sectores radicalizados? Sí, yo, no adhiero a la palabra complacencia. A mí me parece que si vos tenés como objetivo mejorar el nivel, la calidad de vida, hacer más justa esta ciudad, o ganás las elecciones e imponés tu política, ¿sí? O tratás de convencer al oficialismo de turno, al que le toca el Ejecutivo, de que tu política es la más adecuada. A mí me parece que muchos compañeros extreman esta posición de forma tal que si no es lo que yo quiero no se hace nada. Y la verdad es que vos podés plantear eso con cosas que por ahí no tienen, gran dificultad en el desarrollo. Le cambiamos la mano a una calle. No afecta el funcionamiento diario de un montón de gente y lo podemos discutir durante 3 años. Ahora, cuando vos estás hablando de una familia que vive hacinada en una casa que no cumple con ninguna de las condiciones establecidas para un hábitat digno, a mí me parece que no va a pasar que el Ejecutivo haga lo que vos querés que hagas, porque tiene otra manera, tiene otra ideología, pero sí vos podés tratar de acercar posiciones. Yo en eso soy una convencida. A mí me parece que todos estos años de oposición, básicamente en lo que es la zona de Lugano, la Comuna 8, lo único que ha logrado es que Lugano no se desarrolle. Para mí vos tenés que elegir entre un desarrollo con el que vos no estás de acuerdo, no es el que vos harías, ¿sí? O la nada. Bueno, yo prefiero sentarme, trabajar, dialogar, convencer, para que ese desarrollo se acerque al ideal que quieren los vecinos, porque en definitiva no es lo que a mí me gusta, sino esto es producto de salir a patear y hablar con la mayor cantidad de gente posible y democratizar la mayor cantidad de ámbitos posible. Pero sí soy partidaria de acompañar, como sea esto que te decía antes, si hace falta correrse del lugar de la ley tiene mi apellido y ese tipo de cosas, yo digo, soy la primera en correrme porque a mí me parece que lo importante es el resultado. Ahora, yo he sacado muchas leyes el año anterior respecto del camino de Sirga, por ejemplo. Me acompañaron, la votaron, salió y todavía no pasó nada. Digo, esta es otra también, ¿no? Que vos acompañás, te sentás, lo discutís, pero después el Ejecutivo no resuelve. Hablando de los vecinos y del rol que toman muchas veces también en el armado de la ciudad, tal vez mucho más que en el resto de las ciudades del país, porque obviamente es una ciudad más politizada en general, me gustaría preguntarte por lo que generó el resultado de la agencia de bienes, que la verdad que
Fue Confuso. un debate bastante confuso, donde también el Frente para la Victoria de alguna manera acompañó en primera medida, después se terminó dividiendo en el resultado final ahora este año. Y hoy también nos encontramos que también, no leí bien la noticia, pero creo que también desde la ciudad se van a vender algunos bienes, justamente con la agencia de bienes que se votó hace poquito. Me gustaría preguntarte por eso, si en definitiva ves que el resultado de lo que se votó está acorde a lo que ustedes habían pensado. No, el resultado todavía no está, porque hay un montón de cosas que habíamos pensado y todavía no se ve. Que hay una política del PRO de vender bienes del Estado es clarísimo y viene hace un montón de tiempo, que nosotros resistimos de alguna forma esa política también, pero, y en esto radica la diferencia fundamental con algunos sectores más de izquierda. No creemos, yo no creo, que toda venta de bien sea un retroceso. Vos como Estado tenés que administrar los bienes del Estado. Vos podés, si creés que es lo conveniente, cambiar un bien por otro, liquidar un bien, ponele algo que está en desuso. Es la palabra que se utiliza en la legislatura y que los vecinos participativos se les paran los pelos, pero es así, hay un montón de bienes que el gobierno decide no darle uso. Podés hacer una operación inmobiliaria para tener, por ejemplo, un parque. ¿Qué pasa ahora? El PRO no hace esas cosas, no lo cambia por un parque. Insisto, es la política del Ejecutivo. Para mí, yo acompañé la agencia de bienes, la voté las dos veces, en primera lectura y en segunda lectura. Para mí, ¿cuál es el cambio fundamental que plantea la agencia? Hoy todo esto lo hace el Ejecutivo de la ciudad. Pasa por la legislatura para cuando hay que hacer una rezonificación o una autorización de venta. Todos los legisladores desconocemos el listado completo de los bienes que están a disposición del Estado de la ciudad. Desconocemos desde siempre, ¿no? Nunca tuvimos acceso a ese listado. ¿Se han pedido informes al respecto? Millones. Pero nunca tuvimos ese acceso. En este gobierno y en los gobiernos anteriores siempre hay como un semilistado, una aproximación. A los ejecutivos les gusta quedarse, digamos, con ese bien. Porque aparte, como pasó por ejemplo con la Corporación del Sur y la controversia respecto de los terrenos de Casa Amarilla, en un momento antes de que esto tuviera un marco legal, por ejemplo, Mauricio Macri le transfirió terrenos a la Corporación del Sur, que después la Corporación del Sur los licitó sin pasar por la legislatura. ¿Sí? Un mecanismo... Para mí lo que cambia con la agencia es que esto hoy lo hace un funcionario que ni siquiera sabemos el nombre, o el director general de bienes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que es nombrado igual por el Ejecutivo, ¿no? Por eso no sabemos ni quién es. No la agencia. Hay una secretaría, una subsecretaría que hace esto mismo, hasta el día de hoy hace esto mismo, con total desconocimiento de todos nosotros. Nosotros trabajamos un formato y le fuimos agregando modificaciones a la agencia de bienes de la ciudad, primero pensándolo en similitud con la agencia de bienes de la nación, que la creó Cristina por decreto. Esto salía por votación de la legislatura, implicaba un montón de cosas, implica un montón de cosas que hay que ver si se cumplen. Primero, el acceso a los listados que contienen los bienes de la ciudad de Buenos Aires. Después tiene un directorio donde la oposición está representada. O sea que ahí va a haber un compañero que va a poder discutir, ¿sí? Cuando entre la propuesta del Ejecutivo, queremos hacer esto. Bueno, vamos a ver si se puede hacer, si conviene, si no. ¿Ese compañero de oposición tendrá un rol real en votar en contra, por ejemplo? Esperemos que sí. ¿En la composición en general? Esperemos que sí. Va a tener una gran responsabilidad. Para eso también nos va a tener a nosotros los legisladores para discutirlo. Ahora, lo va a poder discutir antes de que esto llegue a la legislatura. Y me parece que eso también es importante. Va a tener un directorio que se va a tener que poner de acuerdo en una planificación para la ciudad.
Eso hoy no existe. Ujú. ¿Sí? Yo el otro día fui a la presentación de lo que está pensado para urbanizar la 31 y es un equipo especial. No depende del IBC, no depende de nadie. No sé si mantiene diálogo con otros sectores, pero es un equipo especial. Y Bueno. tenés un equipo especial para la 20 y así. Estamos hablando con María Rosa Muiños, seguimos hablando con ella, la verdad que una charla muy interesante, estamos tomando un cafecito, pobre, la hemos hecho hablar tanto que no puede terminárselo. Y me gustaría preguntarle un poco por el contexto. Recién estaba viendo en televisión las noticias y lo que dicen que ahora encontraron casquillos de bala donde vivía María Eugenia Vidal a unas cuadras. ¿Cómo ves el clima social enrarecido, no? Yo ayer hacía un análisis y decía, yo no sé si tal vez durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había amenazas, pero a lo mejor el gobierno las manejado de otra manera y el público en general no las sabía o no se daban a conocer al público. No sé, la verdad que no lo sé, lo desconozco, pero seguramente mucha gente llama al 911 para hacer una broma o para lo que sea. Ahora, ¿por qué crees, si esto es así, que el gobierno o lo está manejando mal desde el Ministerio de Seguridad y está filtrando cosas que no debería filtrar al público en general, o en realidad vos ves o sentís que hay un clima enrarecido? No, sí, hay un clima enrarecido. Creo que es lo mismo, es la actitud ligera de Macri cuando dice un discurso. Y hacemos que esto es una torpeza y que se filtró. A mí me parece que hay una instalación tan fuerte con el tema de Milagro Sala, ¿no? Con el tema de Cristina y la persecución política, que ellos lo que buscan es equilibrar. Nosotros también tenemos estos problemas. A nosotros nos amenazan, la amenazan a Antonia, la amenazan a María Eugenia. No digo que no exista. Como bien dijiste vos, y uno que accede a las redes permanentemente, digo, nosotros hemos visto, aparte de las redes, de las cosas que decían de Cristina, que son irreproducibles, ¿sí? Amenazas concretas. Al día de hoy hay amenazas concretas cuando vos te pones a confrontar, no sé, en Twitter, en Facebook. Me parece que ellos le están dando un volumen que lo necesitan para compensar lo que le hacen a Eve, ¿sí? Lo que hacen con Milagro. Es mediático el tema, entonces. Es que la masa crea que pasan de los dos lados del mostrador. Sí, nosotros sabemos que los servicios de inteligencia siguen actuando permanentemente. Yo no quiero desconocer el hecho y me parece que hasta debe haber hechos que son más importantes que desconocemos, porque siempre es una puja de poder. A mí de verdad me preocupa, ayer hablaba con algunos compañeros, que vos tenés algunos personajes que hasta el año pasado o estaban profugados, ¿sí? Y hoy de repente los nombran con una naturalidad, no tienen ninguna causa, están libres y son personajes de verdad que controvertidos. Estoy hablando de los servicios de inteligencia concretamente, ¿no? ¿Qué pasa con el peronismo, María Rosa? ¿Cómo ves el rearmado, la reunificación del peronismo, el peronismo futuro? La verdad que uno viéndolo desde afuera dice, bueno, tal vez el peronismo siempre es así desde el advenimiento de la democracia. Cuando pierde el poder tiende a dispersarse y después cuando ve que hay un líder tiende a unificarse. Sí. Pero, ¿cómo lo ves vos? Me parece que eso no le cabe solo al peronismo, sino a los partidos políticos tradicionales en la Argentina, básicamente el peronismo y la UCR. La UCR ya casi que perdió el nombre, pero ha logrado... Sí, pero prestó la estructura. Por eso, porque ha logrado reubicar a sus cuadros y reubicar la política. Y en ese sentido el peronismo hizo lo mismo a partir del 83. Para nosotros nuestra primer derrota electoral es en el año 83. Antes nos habían tenido que sacar con muertos, proscripción, desaparecidos. Después de todo ese proceso de una larga resistencia de 18 años y del proceso militar, de la dictadura, nosotros tenemos un duro golpe electoral que es en el año 83. A partir de ahí, la renovación se hizo oficial, digamos, se oficializó en el año 85.
finalmente vamos por la autonomía y hay elecciones, no éramos gobierno. No, nosotros no tenemos la cultura de la autonomía. A nosotros como peronistas nos costó la autonomía. Nosotros somos centralistas. Entendíamos que lo tenía que designar el presidente de la nación. Yo creo que nosotros somos los más colonizados dentro del espectro político de la ciudad respecto de la autonomía. Nos ha costado muchísimo. Nosotros tuvimos muchos problemas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Se han tocado leyes que afectaban los intereses de la ciudad y muchos de nuestros diputados votaron en contra de los intereses de la ciudad. No a propósito, quiero decir, pero está esta dicotomía de la dependencia del poder central, y bueno, y cuando gobernás 12 años, ya sí con un proceso autonómico, se dificulta. Antes de Macri en la ciudad, del PRO en la ciudad, lo que hubo fueron gobiernos progresistas. Claro. Que yo entiendo que son los que provocaron que Macri gobernara la ciudad. Claramente yo como peronista creo que un jefe de gobierno peronista haría mucha mejor labor que lo que hace el PRO o lo que hicieron los gobiernos progresistas o llamados progresistas. ¿Fundamentalmente en qué temas? ¿Salud, educación? No, en todos los temas. Si vos ves, es como inentendible el proceso de la ciudad, porque vos decís, no solamente es una ciudad rica y tiene el presupuesto más alto del país, en nuestro gobierno, digamos, lo que la nación invertía en la ciudad, era el segundo distrito en el que más invertía. Vos decís, y no hay viviendas. Y las escuelas, nosotros tenemos reportes diarios de las escuelas que se caen a pedazos. Y la salud, y tenés un armado complicado. Hay 33 hospitales, que es una barbaridad para la ciudad, para el tamaño de ciudad y para la cantidad de habitantes de la ciudad. Ahora están todos en el norte, que en su mayoría tienen prepaga. Digo, hay una falta de diseño de la ciudad y como una no voluntad de los ejecutivos de intervenir sobre eso. Todos los ejecutivos en esta ciudad han preferido lo que algunos compañeros llaman el maquillaje. Claro. Vamos a faltarla. María Rosa, la gran pregunta es ¿por qué el PRO entonces tiene su tercer mandato en la Ciudad de Buenos Aires? Porque me parece que en esto del maquillaje le encontró alguna visualización, alguna cosa vistosa a su política. Primero, instaló este discurso de hay que ordenar el estado de la ciudad, es un estado elefanciático. Intervino la OSBA, Obra Social de los Trabajadores Municipales. Después fue para atrás y negoció con el sindicato municipal. Digo, es muy de manual esto. Si te retrotraes 10 años vas a ver este escenario mismo. Metrobús, ¿sí? Un discurso así como despreocupado, donde vamos todos juntos, mucha intervención con las redes, mucha intervención en el espacio público, que yo digo, tengo la esperanza de que ahora podamos ahondar en esto. Uno siempre cree que cuando el que ocupa el lugar de la gestión del Ejecutivo tiene aspiraciones de lograr otra cosa, va a poner un empeño mayor en hacer un mejor desarrollo. Esperemos que pase esto, por ejemplo, con la urbanización de las villas. Hasta ahora lo que dijeron que urbanizaron no está urbanizado. Digo, Piletones no está urbanizado, las calles están igual, en algunas calles no puedes entrar un auto, claramente. Las cloacas están a la vista, no hay cloacas, digo, no hay vereda, es barro, ¿sí? No sé cuál es la parte urbanizada, la verdad, yo no la vi, y fui varias veces. Para finalizar, la verdad que abusamos de tu tiempo, espero que te hayas sentido cómodo hablando. No podemos seguir, ya no tengo problema. Esta es la idea de la radio, ¿no? Que uno pueda desarrollar verdaderamente sus reflexiones. Me gustaría preguntarte por tu futuro, como María Rosa. ¿Te seguís viendo dentro de la política? ¿Sos un animal de raza política? Por más que termine tu mandato en el 2017, ¿te gustaría ocupar otro cargo? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuáles son tus anhelos? No, bueno, yo siempre me veo haciendo esto.
Parece como una verdad de perogrullo, ¿no? Qué vagos que son, siempre quieren vivir del Estado. No, la verdad es que a mí me Pero interesó... ¿cuándo desmitificar esto? O sea, No, que sí, ustedes sí. trabajan, que se levantan temprano, que se acuestan tarde, que tienen que atender a los medios todo el tiempo, que están en reunión, o sea, no Sí, es- yo no soy muy de atender a los medios, ustedes ya saben eso. Lo demás sí lo Pero hago. acá viniste, mirá No, sí, mirá sí, cómo sí. viniste a Sónica. No, a ver, yo soy tercera generación de peronista y todos militantes. Mi abuelo se hizo peronista, era radical, se hizo peronista en el 45 y ahí arrancamos y no paramos más. Yo creo, y en eso también interviene mucho mi formación católica, que la política es lo más noble que uno puede hacer, porque es un servicio público. Es como, no sé, hay un montón de profesiones que son nobles, que tienen que ver con el asistir a la gente, atender a la gente, trabajar mancomunadamente. Yo creo que la política es eso, para mí. Obviamente tiene sus costados horribles, digo, para mí es tremendo que hoy la política sea López y sus bolsos, ¿no? Me parece que eso desgasta esta idea, le hace muy mal a esta idea de que la patria somos todos y todos tenemos que estar involucrados en poner el hombro para construir un país sostenible en el tiempo, un país serio, hubiera dicho Néstor. Bueno, ¿y vos cómo te ves? Yo me veo haciendo lo mismo en el lugar que tenga que estar. No es una definición que De tome cargo, yo sola en claro. principio, y si fuera algún cargo electivo, que obviamente tenga yo la capacidad, la habilidad de comunicar este mensaje a la gente y que la gente esté de acuerdo con esto. Bueno, María Rosa Muiños, vicepresidenta segunda de la legislatura porteña, te agradezco. Sé que gracias la a verdad que te ustedes. agradezco. Espero que la hayas pasado bien. No Lo somos pasé tan bien, malos, me ¿viste? encanta la radio, insisto. Bueno, muchas gracias. No ve nada.